y con muchas ganas de aprender sobre este tema tan fabuloso de la toxicidad inconsciente. Buenas. Hola Jorge. Hola Jorge, buenas. ¿Cómo están Susana y Pío? Qué gusto verlos. Pues aquí vamos a platicarnos, si nos empiezan a dar un poco, ¿qué es eso de toxicidad inconsciente que desde el puro nombre es tóxico? Pues la verdad es que sí. ¿Os ha pasado alguna vez, o te ha pasado alguna vez que hay gente sin saber por qué razón que no te cae bien? O sea, tú estás tan tranquilo en tu oficina, avisas a alguien para ir a tomar un café juntos, ¿vale? Os ponéis allí o en la máquina del café, en la cola o en el bar, tranquilamente, y entra alguien. Y ese alguien es alguien que conocéis de vista, que a lo mejor habéis hablado alguna vez, pero algo muy fugaz. Y sin saber muy bien por qué no os cae bien. Y le preguntáis a la persona de al lado, Susana, es que ese no, ¿verdad? Y igual Susana os dice, pues es una bellísima persona. ¿Qué se esconde detrás de esta sensación o de este sentimiento de personas que nos caen mal? En cápsulas anteriores hemos estado hablando de que todos somos diferentes, ¿no? Y de que todos nos movemos por motivaciones intrínsecas diferentes, resultado de nuestros patrones de comportamiento. Pues resulta que estos patrones de comportamiento en sí, entre sí, pueden provocar tensiones, pueden provocar roces y pueden provocar choques. Cuando estos choques se dan entre dos personas, es a lo que llamamos pues, toxicidad inconsciente. Pero además ahí es lo que tú dices, ¿no? Entraron los dos juntos, van platicando y uno tiene un sentimiento y el otro no. Esos elementos es por qué sucede ese tipo de situaciones y en qué manera podemos conocerlos, anticiparlos. Fíjate, primero pensamos en el término, el por qué le llamamos toxicidad inconsciente. La primera es porque es algo inconsciente, es decir, nuestros talentos, se proyectan de forma natural y aparecen. De manera que de forma inconsciente somos lo que somos y en algunos generaremos bienestar y en otros generaremos malestar. La segunda es de un término de toxicidad del entorno. Cuando hay gente tóxica, etcétera, es posible que no todo el mundo nos afecte de la misma manera, pero sí que nos afecta desde una perspectiva negativa. Por lo tanto, cuando el patrón de comportamiento de alguien de forma involuntaria nos genera una toxicidad, un malestar en nosotros, a eso lo denominamos toxicidad inconsciente. Si pusiéramos el símil de dos patrones, uno es agua y el otro es papel, pues si el agua se derrama sobre el papel y lo moja y el papel se deshace, ¿no? Y se ve maltrecho, pues ese roce, esa tensión entre dos patrones que involuntariamente, ¿no? Allí se han puesto en común, pues es ese suceso. Pero ese es un tema complicado y, o sea, lo hemos vivido muchas veces, lo hemos sufrido y hay veces, a mí me ha pasado de que llega en un momento dado una persona importante dentro de una discusión que vas a tener y dice que no conocías y hay un choque psicológico. Pero esto, ¿qué tiene que ver este concepto con la cultura transformacional? Pues a ver, hemos estado hablando de que en la cultura transformacional lo que queremos es crear una actitud hacia, ¿no? Una actitud hacia la innovación, una actitud hacia la agilidad, una actitud hacia que las empresas puedan adaptarse pues, rápidamente a este cambio necesario en los tiempos que corren hoy en día. Y esta actitud es una actitud positiva, ¿vale? Es una actitud proactiva. La toxicidad es algo que se nos interpone en el camino, ¿vale? Algo que trunca estas actitudes que favorecerían esta cultura y que en cambio la coartan por malestar, por tensiones, por roces. Por lo tanto, es muy importante conocerla, cuándo se va a producir, entre qué personas se puede producir, el porqué de esta toxicidad inconsciente para gestionarla y precisamente poder promover esta actitud positiva hacia el cambio, hacia la innovación, hacia la agilidad, hacia la cultura transformacional que queremos promover. Pues esto es un tema, o sea, realmente queremos esa cultura. Y aquí, ¿me podrías poner un ejemplo práctico de cómo poder resolver esto o cómo poder anticiparlo? Fíjate, te pondré un caso, se me acaba de ocurrir un caso de algo que nos sucedió. De hecho, es algo que nos sucede a menudo.
nosotros somos un equipo bien complementado, ¿vale? Hablamos la semana pasada de equipos balanceados. Somos un equipo balanceado. Esto significa que tenemos perfiles muy diferentes entre nosotros y, por lo tanto, alternativas para resolver un mismo problema. Y por esta razón de que somos muy diferentes, entre nosotros estos talentos pueden generarnos roces. Yo recuerdo hace unos años, nosotros trabajamos con muchas universidades en másters y posgrados, y recuerdo que habíamos optado por entrar en un máster, era un máster de innovación y emprendeduría, y ya nos habían dado unas asignaturas y teníamos que hablar con el director del máster. Yo recuerdo que cuando estábamos hablando con él, era una reunión corta de unos 20-25 minutos, cuando estaba hablando con él me di cuenta de que la asignatura de innovación disruptiva no la tenía asignada todavía a ningún profesor. Y de repente empecé a explicarle cómo la enfocaríamos nosotros, cómo pondríamos a la persona en el centro, cómo podríamos hacer que la frase "todos somos innovación" fuera algo real. Bueno, de ahí sucedió un debate, estuvimos viendo diferentes perspectivas, creando la clase, diseñando cómo serían los módulos formativos. Incluso apareció la posibilidad de, en una semana vista, dar una masterclass sobre innovación disruptiva. Y yo creo que fue algo genial, fantástico, salir de esa reunión de 2 horas habiendo brillado y habiendo sacado lo mejor de mí para conseguir algo que no esperábamos. Y recuerdo que estaba bajando las escaleras de la universidad súper feliz, estaba casi que flotando, y me giré a Susana y la vi con una cara seria, amarga, enfadada, completamente lo contrario a lo que yo sentía. Cuéntanos la historia de lo que sucedió desde tu perspectiva. Claro, mi perspectiva fue completamente diferente, ¿vale? Es cierto que Pío brilló, que sacó lo mejor de sí, pero para mí aquella reunión era una espiral de conceptos abstractos que entraban en un entusiasmo que se iban contagiando entre el director y Pío, y iban escalando en una nube, ¿no?, de ideas abstractas cada vez más apartadas de la realidad, según mi opinión, y teníamos que, ahora resultaba que materializar en una clase a una semana vista, en la que estaban invitados representantes de unas empresas potentes que tenían que patrocinar, pues, este máster, y bueno, que había un público, pues, de alto nivel que iba a venir a ver esta masterclass, y de repente nos la adjudicaron a nosotros. Evidentemente esto era un logro y es algo que es positivo, pero el tiempo, o sea, teníamos una semana vista para hacer algo que para mí, según lo que había sacado de aquella conversación, era un triple salto mortal, ¿vale? En el que vete tú a saber si íbamos a caber de pie o si nos íbamos a abrir la cabeza, ¿vale? Entonces, claro, yo soy deliberativa y analizo el riesgo, y para mí eso tenía un riesgo muy elevado, ¿vale? A mí me gusta tener tiempo para evaluar y pensar las cosas, y en esa reunión no hubo tiempo. O sea, se nos adjudicó aquella masterclass sin tiempo para evaluar, sin tiempo para analizar qué riesgo corríamos si aquello salía mal, porque había probabilidades de que aquello saliera mal. No conocía ninguna de las expectativas, porque sí que es cierto que hablábamos con el director de aquel máster, pero detrás hay una entidad, hay una universidad que ya tenía publicado el título de aquella masterclass, no tenía publicado exactamente cuál era el contenido, pero sí que un título, por lo tanto tenía unas expectativas, tenía un público objetivo, ¿no?, esperaba algo de aquella clase. De esas expectativas nadie habló en aquella reunión. Entonces, claro, yo soy, otro de los talentos que tengo es maximizer. Esto quiere decir, me gusta hacer las cosas excelentes y sacar el máximo rendimiento a aquello que hagamos. Entonces, hacer algo excelente delante de un público exigente en un plazo de tiempo muy corto, pues a mí muchos de mis talentos ahí veía que no se estaban teniendo en cuenta, que aquello me estaba produciendo tensión y malestar. Por lo tanto, yo de aquella reunión salí, pues, ¿no?, angustiada y tensionada, y diciendo, pero ¿tú sabes dónde nos has metido ahora? ¿En qué problema nos has metido? Pero fíjate, tratando leyendo lo que tú estás diciendo, interpretándolo, yo veo aquí varios elementos en esa toxicidad. La toxicidad del escenario en donde se crea una condición no adecuada o no la esperada,
y la toxicidad entre la relación de dos personas, en donde hay cierto tipo de cosas en que a la hora que yo llego y siento pues, un malestar, no una compatibilidad, algún tema ético, o sea, no sé, hay mil cosas que pueden haber en donde hay un contrapunto en que tiene que haber una negociación y hay veces en que eso inclusive puede ser irresoluble, ¿no? O sea, un tema ético de una persona y otra, decir, pues no me parece que eso es ético y el otro dice, eso es lo normal para mí, pues realmente se entra en una problemática eh, muy, muy complicada. Y entonces aquí viene una buena pregunta, ¿cómo resuelvo esas situaciones? Pues estas situaciones empiezan por conocer los patrones de comportamiento de cada uno. ¿Vale? Entonces, con los patrones de comportamiento de cada uno podemos hacer una matriz de toxicidad, digamos. Nosotros trabajamos con una herramienta que la llamamos un cuadro de motivación, en el que de una forma muy sencilla y muy clara, con unas frases muy sencillas, aportamos 4 vistas de una misma persona. ¿Vale? Aportamos una vista de la persona en sí, de lo que le encanta y que odia, y eso es muy importante tenerlo en cuenta en un trabajo en equipo, qué te encanta hacer y qué es lo que odias, ¿vale? Y otra perspectiva es de todo esto de cara al equipo, cómo se traduce. Entonces, yo qué es lo que aporto de valor al equipo, pero qué necesito del entorno para poderlo aportar. Entonces, si yo tengo estas herramientas de las diferentes personas del equipo y las puedo contrastar y las puedo poner en común, yo puedo correlacionarlas y acabar haciendo una matriz en la que veo de forma clara los me encanta de las personas y los que odio y necesito de todas las demás personas del equipo. Y es muy curioso porque pueden suceder estos casos que una misma palabra, una misma frase aparezca en el me encanta de una y en el que odio de la otra. Puede ser que a una persona le encante pues, el orden y la rutina, ¿no? Y otra persona odie la rutina. Entonces, aquí ya vemos de una forma clara que se van a producir tensiones. Entonces, igual como dije en la cápsula anterior, esto hay que ponerlo en común y hay que entrenarlo. Hay que entrenar que de aquí pueden surgir dinámicas para traspasar esto a la parte positiva. Porque precisamente también de los opuestos más contrarios es donde pueden aparecer las sinergias más potentes. Pero para ello hace falta trabajo. Y el primer paso es esta puesta en común y de forma honesta entre todos poner las cartas sobre la mesa, tener este espacio donde poderlo hablar y decir, pues mira, a mí estas cosas me encantan, yo estas las odio, y como mínimo el primer paso entonces ya es decir, ostras, en aquella reunión yo te he hecho esto y yo toqué tu que odio de no tener tiempo, toqué tu que odio de falta de datos y de falta de información. Lo primero que podemos sacar de aquí es lo siento sincero. Ostras, lo siento, no me di cuenta en este momento y la próxima vez veamos cómo podemos construir estas dinámicas para encontrar este equilibrio, este balance en todas las aportaciones. ¿Vale? Entonces trabajamos con este cuadro de motivación para entrenar dinámicas, para promover pues, la actitud positiva y las sinergias. Pues eso es bien interesante. Entonces casi me estoy imaginando que mi tarjeta de presentación en la parte de atrás debería tener mi cuadro de motivación para podértelo entregar y tú sepas qué tipo de cosas me gustan y qué cosas no me gustan. Esa sería una buena idea, ¿no? Muy buena. Bueno, de hecho nosotros en nuestras tarjetas como mínimo tenemos los talentos y nuestros patrones de comportamiento. Hablamos el mismo lenguaje y yo cuando vea tu tarjeta ya podré hacerme una primera idea y luego ya con el cuadro de motivación lo acabamos de afinar y empezamos a trabajar con unas dinámicas ya positivas y fantásticas desde el principio. Es así, es tal cual así. Pues qué interesante puntos de vista, suena muy bien. Y pues que no se pierda el público la próxima semana que vamos a hablar cómo desarrollamos un liderazgo consciente. Este sería el siguiente tema que tenemos en la mesa y cómo podemos seguir platicando para que lo vean. Y que recuerde todo el público que si quieren en quieroaprendera.com, buscar en la sección Cultura Transformacional, están este y todos los videos de la serie para que puedan acompañarnos y hacernos preguntas y hacer sugerencias de qué temas quieren conocer más para profundizar sobre esto. Les agradezco mucho su tiempo, Pío y Susana.
Ha sido una conversación interesante y pues qué envidia estar ahorita en Barcelona. Un abrazo enorme. Sí, gracias, Jorge.